Ya estamos de regreso en Con el Consumidor. Qué bueno que tú sigues ahí con nosotros. Y si acabas de sintonizar, no te preocupes que apenas vamos a empezar con el tema de esta mañana. Para esto vamos a darle la bienvenida al doctor José Sillier, neurólogo, ya invitado formal y oficial de la casa. Qué bueno que nos acompaña, doctor Sillier. Complacido siempre, a la orden. Gracias por estar hoy con nosotros para hablar acerca de este tema que decía yo al inicio del programa, que mucha gente empieza a sentir los síntomas, pero como que no le dan la importancia necesaria cuando estos primeros síntomas de los distintos dolores de cabeza muchas veces pueden ser señales de algo todavía más grave. Sí. ¿Cómo empezamos nosotros, doctor, a definir este tema? ¿Lo vamos tratando por los grados? Sí, mira, lo importante es que la gente sepa, el gran pueblo sepa, que el dolor de cabeza puede ser simplemente un calzado apretado, hasta un tumor cerebral. Wow. Entonces, ese espectro de las cefaleas repetidas es un tema amplio, muy amplio porque son muchas variantes. Sí. Hay gente en nuestro medio que nunca se ha tomado los niveles tensionales, no saben cuál es su presión arterial. Y no, yo no voy al médico porque no me duele la cabeza, o sea, no, espérese. El hecho de que usted tenga un dolor de cabeza puede ser desde el simple alteración visual hasta algo ya más serio. El inicio, la premonición de un derrame cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor de cabeza no es nada simple. Eso de voy a la farmacia, dame una pastillita, yo me la tomo y me voy. No, espérese. Que sea un médico. No tiene que ser un especialista, no tiene que ser el neurólogo, no tiene que ser el neurocirujano, no, un médico general. Lo examine, determine que ese dolor de cabeza no tiene implicaciones sensoriales ni motoras, que no tiene relación con los niveles tensionales, que no tiene relación con los aspectos metabólicos, le hace diabetes, hipotiroidismo, hiparatiroidismo. O sea, es decir, que el dolor de cabeza no puede ser visto como una simple molestia de una uña. Una uña encarnada, bueno, usted se pone un poquito ahí de yodo, metió ley y se acabó. No, ese no es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un signo importantísimo. De alarma. De alarma. Entonces, no podemos menospreciarlo. No, eso no es nada. Ok, lo común, en el niño, vamos a tomar el niño, que se queda de dolor de cabeza en la escuelita. Ahí hay tres aspectos. Puede haber un componente alérgico. O sea, la forma de migraña infantil se expresa con dolores de cabeza, la forma de migraña. Esa forma de migraña puede ser un componente alérgico, a la lactosa, al gluten, alguna forma de alergia. Se expresa. Puede ser un problema visual. El pobre niño, como él no tiene la capacidad de decir, bueno, yo no veo bien a la pizarra o yo no estoy viendo bien, lo sientan atrás y el niño sufre dolor de cabeza porque está haciendo forzando un la vista. esfuerzo a la vista. Fíjense bien, estamos en cosas sencillas. Una dietica, sus lentes y no hay problema. Qué bueno. Pasamos a otro renglón, pasamos entonces a la adolescencia. ¿Qué puede ser el dolor de cabeza en la adolescencia? Estrés, sí, es una posibilidad, pues ya se empiezan a estresar, las demandas, los estudios, etc. El uso de opioides, el uso de las drogas pueden derivar en dolor de cabeza en algunos pacientes. Esos estimulantes que utilizan los Red Bull, la vaca roja, el chivo negro, esas bebidas energizantes pueden producir dolor de cabeza porque suben, aumentan los niveles tensionales. Los mismos problemas visuales, perfectamente. Pero va en otro aspecto y es que ya se puede estar instalando una migraña. Esa migraña que empezó como alergia en la infancia, ya en la adolescencia se hace específico, le duele la mitad de la cara, el paciente ve fosfenos, ve nimitas, ve puntos rojos y negros, ve molestias, y lógicamente que esa condición humana, ¿verdad?, tiene que ser evaluada por ya manos expertas. Sí. ¿La migraña siempre tiene los mismos síntomas? No, hay distintos formas de migraña. Hay la migraña típica, la migraña acompañada, hay formas de migraña. Entonces, tomamos la típica, la clásica. Esa clásica se acompaña de la mitad de la cara, el hemicráneo, la mitad del cráneo que duele generalmente. Se inicia con puntos rojos y negros, los llamados fosfenos, oye, no estoy viendo bien, unos puntos centellantes, náuseas, vómitos, hay el rechazo a los olores, osmofobia, todo le molesta, todo le irrita. Los sonidos le molestan, al más mínimo
la caída de una aguja Es algo insoportable. se convierte, retumba y molesta, porque ese cerebro está lastimado desde un punto de vista metabólico, ¿verdad? Y eléctrico. Porque realmente la migraña no es más que una alteración de un sistema, de un nervio, que es que le da la sensibilidad a la cara, ¿verdad? Que es el nervio facial. No, perdón, el trigémino. El trigémino es que da la sensibilidad a la cara. Trigeminal, es una cascada trigeminal donde ese nervio que inerva cara, que inerva todo, ¿verdad? ¿Verdad? Se le produce entonces todo ese malestar, toda esa sensación desagradable. Y eso tiene que ser evaluado. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si no se evalúa, primero la calidad de vida de ese paciente o esa paciente, hablo de esa paciente porque es 3-1, 3 hombres, una mujer. O sea, es más común penosamente en ustedes. Vaya. Y El periodo menstrual suele ser es un un desencadenante factor, también. sí, porque en el periodo menstrual hay edema. Fíjese bien que a la mujer en el periodo menstrual la parte abdominal baja, como que se le agranda. Eso mismo el cerebro tiene su mismo edema. Entonces, esa misma alteración hormonal es la que produce y detona ese proceso de migraña. migrañoso. Están los aspectos dietéticos, ¿verdad? Hay algunos alimentos que son ricos en tiramina y por eso producen el estado. ¿Qué es la tiramina? Y así la gente sabe cómo Sí, la identificarla tiramina y es una evitarla. sustancia, es un nitrato, ¿verdad? Es un alimento, un nitrato, una sal, que está muy común, es muy común en las sales las sales chinas, en la soya y en el ajinomoto. Okay. O sea, se usa como ablandador de carne, como sazón, sazonador. Pero esas sustancias, esa tiramina, lo tiene el champán, lo tiene el vino tinto, lo tiene el queso, lo tiene la soya, lo tienen los tomates y las habichuelas. Es decir, que el migrañoso, cuando come una de esas sustancias, uno de esos alimentos, hay lo que se llama el síndrome del restaurante chino. ¿Qué significa esto? Sucede que los restaurantes chinos no son caros en ninguna parte del mundo, están entre los baratos, ¿no? Entonces la persona cuando pide la cuenta se le entra un cuadro migrañoso, pero no por la cuenta, es que se ha comido un manjar rico en soya, en salsa china, que tiene esta sustancia, la tiramina. Entonces, en el tiempo de comer y en lo que llega a la cuenta, va trabajando todo eso y cuando llega a la cuenta, a la cuenta se le pega, desde que recibí esa cuenta, a mí un dolor de cabeza. No. Las cuentas de los restaurantes chinos no son altas, son baratas con respecto a otros restaurantes. El dolor de cabeza no es por los chelitos que se van a pagar ahí. No, es por la tiramina de la salsa inglesa que tiene, digo la salsa china. Vaya. Nos hablan aquí de otro, dice que fue al médico y le dijeron que su migraña era porque no le llegaba suficiente oxígeno o sangre al cerebro, que no era un caso de alergias a diferentes tipos de comida. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ese término de falta de oxígeno al cerebro, eso no existe. Es que no existe, o sea, el cerebro es o blanco o negro. El cerebro es como las damas. ¿Cómo son ustedes las damas? Cuando ustedes quieren en blanco, soportan todo. Privaciones, falta de Louis Vuitton, falta de restaurantes caros. Cuando no quieren, negro, usted les regala un castillo de oro y cuando usted le da la llave, quédese con su castillo que yo me voy. Entonces, en el cerebro no puede haber falta de nada. Al cerebro le falta oxígeno, un poquito de oxígeno, y él colapsa. Al cerebro le falta glucosa y él se cierra. Él cierra los breaks. No sé. En esos términos no. Y entonces, ¿qué pasaría ahí si ella dice que no hace que no hace migraña a diferentes tipos de comidas en específico, como el caso de lo que habíamos mencionado? Bueno, ¿qué otro detonante puede ser? Ahí habría que revisar el diagnóstico. Okay. Aún en personas de 100 años, las personas de 100 años no hacen hipoxia cerebral. O sea, la hipoxia cerebral es un diagnóstico traído de los moños. ¿Por qué no? O sea, si al cerebro le falta oxígeno, él tumba. Hasta ahí llegó. Si al cerebro le falta glucosa, él tumba. El cerebro no puede vivir con falta, no es posible. Bien. Nos escribe Patsy por acá desde Boca Chica. ¿Puede una sinusitis dar dolor de cabeza y qué hacer contra la sinusitis? Gracias. Ese sí es verdad. Esa sinusitis, sea anterior o posterior, la anterior es la que da las secreciones nasales, malolientes, un poco fétidas por la infección,
Y la retrógrada es la que usted amanece garrapeleando el día entero, o la mañana entera por la garrapela. No, la sinusitis es una infección que tiene que ser manejada como tal. Es un proceso inflamatorio infeccioso. Entonces tiene que manejarse con los antiinflamatorios, con los antibióticos y con inhalaciones, etcétera. Entonces, sí, la sinusitis es una detonadora de dolor de cabeza. Así que sí, definitivamente Eso sí. sí, Patsy, respondiendo a tu pregunta. Vamos a ver qué opina la gente acerca de la encuesta que le hicimos esta semana para saber qué opinan ellos a su vez, que son los principales detonantes de los dolores de cabeza. Veamos. Puede ser un malestar, puede ser de una migraña. El hambre, el calor, el estrés, los problemas económicos, en la familia, los problemas con amigos. Comer en exceso puede provocar un dolor de cabeza. O hacer una mala sangre con el hijo, con el marido. Puede ser el estrés, la mala alimentación. Ingerir alcohol, ingerir droga, también un enfado puede ser, la presión alta también puede doler la cabeza. El estrés, alguna deficiencia cardíaca. El calor que está haciendo ahorita, eso provoca dolor de cabeza duro, el estrés, todo eso. Bueno, a veces la depresión y a veces el estrés de trabajo. De ese cambio de salud ahora que se está dando, a veces el calor, a veces el frío, eso produce totalmente, a veces hasta el estrés produce realmente cambio de salud. Realmente, mira, las dolencias de dolor de cabeza es más un estado emocional que cualquier otra presión. Más del 80% dicen los médicos que es producido por uno mismo, por la presión del día a día, las emociones de uno. Tomar, la mala noche, el sol puede ser, y la migraña. Si en algo estamos de acuerdo el doctor y yo, es que es la falta de generosidad, dolor de cabeza. Óyeme, la prángana es la peor enfermedad. Eso es peor que la vejez. Mencionaban ahí dentro de las causas de los dolores de cabeza los cambios de temperatura, el calor, la presión alta, la mala alimentación, el comer en exceso. ¿Qué de todo eso es cierto y qué no? No, todo tiene un poquito de verdad. La sabiduría popular es muy rica, pero de todo lo más importante son los niveles tensionales. La presión alta, aparte del dolor de cabeza, mata. Da los derrames cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, tanto infartos cerebrales como cardíacos, sangrados de distintas categorías en el cerebro. Sí, esa vida moderna, el estrés, malvado estrés que uno no puede abstraerse a él, tratar de manejarlo en lo posible, ¿verdad? Esas comidas que mencionamos, ricas en tiramina, obviarlas. Hay personas que tienen ese componente alérgico, pero sobre todo la migraña tiene un componente familiar. Siempre en el 80-90% de los casos hay una historia de una madre, de un padre, de una tía, de alguien que padece la enfermedad o lo haya padecido. Entonces yo creo que la vida moderada, eso de usted hace un atracón para ir a cenar, a cenar un atracón para ir a dormir, no es recomendado, o sea, no debe ser. Entonces esa higiene alimenticia es válida. Otro aspecto que se mencionó a nivel popular, la carencia de los alimentos. Hay personas que desayunan a las 7 de la noche y comen a las 5 de la tarde. Esa hipoglicemia que le produce el cerebro, la falta de alimentos, ¿qué va a padecer? Ahí se cuela la migraña porque el paciente está hipoglicémico. El cerebro grita. La falta de hidratación en ese mismo orden también puede provocar dolores de cabeza. Pues, claro está. Por eso se recomienda el uso de 8, 10, 12 vasos de agua en estos periodos de calor. Bien. Doctor, también tengo entendido que los dolores de cabeza se manifiestan, como bien usted decía, en el ejemplo de la migraña, que es de un lado del cráneo y demás, pero también hay otros que empiezan por la vista, que si son pulsantes, que si son más frecuentes esas pulsaciones de dolor o no. ¿Cómo nosotros identificamos cuáles de ellas son las más graves en las que hay que ponerles más atención? Bueno, las más graves de todas son cuando hay alteraciones visuales. Ok. Cuando usted deja de ver o ve doble, ya entonces es una alarma, ya eso es una urgencia médica. Las otras son cuando usted está en una situación que se le va la palabra. ¿En lo que, ¿cómo? Cuidado. Epa. O el que usted esté manejando, por ejemplo, y
un dolorcito de cabeza y ¿dónde estoy? ¿Dónde yo iba? Pero espérate, estoy perdido. Esos son eventos que hay que ponerle suma atención. Párese en la primera clínica, párese en el primer puesto médico y déjese chequear. Yo estoy asustada, yo voy al médico luego de salir del programa. ¿Cuáles otros, doctor? Bueno, con respecto a los dolores de cabeza, ¿qué importa, no? O sea, el hecho de que se repita, el hecho de que cambie. Hay un dolor de cabeza que es una corona, le pone, o un dolor en el cuello, en la nuca, una nucalgia. Ese tiene, el 80% de esos casos es la llamada cefalea tensional, que es la forma común de dolor de cabeza, la más común. Esa tiene relación con las relaciones familiares, con el trabajo, con el supermercado, con la electricidad. Con la cuenta, la falta de dinero que mencionó la encuestada. No, ese sí da dolor de cabeza y es muy común. Pero, si a usted le repite esto o le cambia el patrón de presentación, entonces usted debe visitar a un médico. Doctor, ¿y qué pasa cuando uno va al médico y se hace estudios y nada le encuentran? Porque yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que dice, sí, pero que yo me ido a chequear y me ha pasado a mí también. Entonces, ¿de qué otra manera o por qué otro lado hay que seguir buscando? Hay que enfatizar entonces la esfera emocional. Ahí necesitaríamos psicólogos, necesitaríamos psiquiatras, determinar. Mire, la cantidad de gente triste, la cantidad de gente infeliz con lo que está haciendo, la cantidad de gente sin esperanzas que andan en este pueblo nuestro, son miles y miles. De esos miles y miles, muchos tienen lo que se llama la distimia. ¿Qué es la distimia? La distimia es ese estado de tristeza, de apatía, de yo voy a trabajar porque necesito el dinero, pero yo no quiero estar en este trabajo. Estoy con este marido, pero yo no lo quiero. Estoy con esta mujer, yo no la quiero. Óigame, cuando usted viene a ver el estado de felicidad, que hoy día no es solamente ausencia de enfermedad, es ausencia de enfermedad, más usted estar feliz. Porque si usted está infeliz, usted no tiene nada orgánico en términos de a nivel de salud. No, pero usted está triste, apático, no duerme bien, no come bien, no se ríe nunca, no nada. La pobre compañera apática es como que él estuviera durmiendo con tiburones ahí, con pingüinos. Pingüinos en la cama, como dice la canción. Exactamente, lo mismo. Entonces, va aquello convirtiéndose, esa pobre mujer infeliz, entristecida, tuvo un hijo que no quería, tuvo otro hijo que no quería. Óyame, cuando usted viene a ver, usted está estructurando una sociedad de gente triste, de gente amargada. No está haciendo, lo que hace no le gusta. Entonces cambia. No puedo cambiar porque yo no puedo. Entonces, váyanse ustedes después, salimos, ven fulano, vamos a tomar una cervecita. No, yo no. Esa apatía, esa distimia, que es el estado previo a un estado depresivo, es importante. Porque ahí vienen la violencia intradoméstica, la violencia familiar, porque violencia doméstica no es un pecozón. Exacto. Un chuipi. Con palabras también se hieren, con gestos. Gestos y actitudes. Entonces, todo eso, ese hombre frustrado porque no se ganó la lotería, frustrado porque no es millonario como los políticos, etcétera, que no es como el que están buscando, el guapo. El abusador. El abusador, exacto, no es como el abusador, él quiere ser como el abusador porque el abusador tiene ya de 120 millones de dólares. Señor mío, sea feliz con su plátano y su mangú y su salami. Busque la felicidad en esa realidad, ¿no? Claro. Entonces, doctor, esos dolores de cabeza también tienen una carga emocional. Indudablemente que sí. O sea que si usted ha ido al médico y no le encuentra nada todavía, como dice el doctor Sillier, trate de usted mismo evaluarse, a ver qué otras cosas serían a nivel emocional las que pudieran estarle generando ese malestar. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos envían vía redes sociales. Tengo aquí a Luz, dice, me gustaría saber... bueno, esos son otros temas de neuropsicología, pero tenía un caso aquí de aquí está. Taira García se llama, nos dice, buen día, a mí me dan muchos dolores de cabeza, pero me dan de diferente forma. Me he hecho estudios y he tenido tratamientos y casi no he sentido mejoría, tanto así que siento que ya los dolores me han afectado la vista. Tengo miedo, mi hermana murió de aneurisma, tengo 46 años. Mire, este caso es importante porque hay un antecedente, por eso el médico hace una historia clínica. Usted, sus padres, sus abuelos, etcétera, no trata de llegar hasta los abuelos, más o menos. Entonces ya en este caso habría que hacer una angiotomografía. Esa angiotomografía nos dice la calidad de los vasos de esa paciente. O sea, y lo importante es que se
que se manejen de manera adecuada. O sea, porque si usted atiborra a esa paciente de calmantes, se convierte en un boomerang. O sea, llega un momento en que ningún calmante le va a hacer efecto. Entonces, hay que ver dónde cae ella, de qué categoría de tratamiento, que hay diferentes tratamientos. O sea, por eso es importante que sean personas expertas que manejen. Porque van donde el médico general les receta el calmante X, pero tal vez ese no sea el adecuado para su problema. O sea, él le receta un sedante tal vez no sea el adecuado. Entonces, indudablemente que mucho, en el caso nuestro como neurólogo, vemos muchos pacientes en una tercera opinión, uno se da cuenta de que han sido muy maltratadas. No de maltrato físico, sino de maltrato médico en términos de no ser el adecuado. Entonces, por eso es importante ir a la persona que corresponde. Ir a la persona que corresponde y enfatizar nueva vez, como ya habíamos comentado, en no medicarse cuando usted tenga el dolor de cabeza y olvidarse de eso. Porque como bien dice el doctor, usted se medica y se le va el dolor de cabeza. Al otro día vuelve a lo mismo. No, porque el chico de la farmacia es buena gente. Y él sabe lo que sirve para el dolor de cabeza. Y él lo está haciendo de buena intención, o sea, no está haciendo mal, pero ese no es el medicamento para esa paciente. Exacto. Entonces, usted puede estar ahí guardando debajo de la alfombra un problema mayor que puede estar siendo tratado en su primera etapa de repente. Claro. Y por eso hay que nosotros ponerle atención. Doctora, ahí mencionábamos la falta de cafeína. ¿Qué de cierto hay en que una persona que tome mucho café, cuando un día no toma, se le desencadena ese dolor de cabeza? ¿O eso es algo ya...? No, es simplemente la palabra adicción. Ok. Hay gente que es adicta a la cafeína. Cuando ese café no aparece, le duele el alma. Entonces tienen que tomar como 10 tazas de café al día. No, realmente que sí es una forma de adicción, una forma de dependencia, la cual es lo que decíamos ahorita. Usted acostumbra al cerebro a beberse la taza de café. Cuando esa taza de café no está, él se va a expresar. Y su forma de expresar puede ser en algunos casos con dolor de cabeza. Bien. Así que sí es cierto, no es un mito. Seguimos con los comentarios e inquietudes que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, Twitter como @conelconsumidor. A través de Facebook nos escribe Pura Kelly, dice Dios les bendiga, amén, a usted también, gracias por escribirnos. Mi pregunta, tengo 62 años y me han hecho muchos estudios y siempre me molesta la cabeza. ¿Qué me recomienda? Bueno, ese caso de muchos estudios, ¿no? Hay que tener cuidado con las tomografías de cráneo. O sea, yo he sido testigo de que se festina la tomografía de cráneo, no puede festinarse. Usted no puede hacer más de 3 tomografías al año. Hay gente que ha toda la tomografía, no. Es preferir la resonancia magnética que no tiene radiaciones. La tomografía sí tiene radiaciones. Es decir, que no se puede festinar eso de cada vez que usted le da la cabeza de una tomografía, que he sido testigo de que está aconteciendo. Entonces, no es correcto. Indudablemente que esa persona... Insistimos que esa persona que se le ha evaluado desde el punto de vista orgánico, donde no aparece nada en términos de daño, en términos de hidrocefalia, en términos de tumor, en términos de malformación arteriovenosa, etcétera, ¿a qué pasamos? ¿Cuál es la otra esfera que se altera muy fácilmente en la mujer? La esfera emocional. Tenemos que sentarnos con ese paciente, venga acá, vamos a ver, ¿qué usted no me ha dicho? No. Ahí está. Lo que hablábamos antes de la pausa. Estado depresivo. Bien. Sencillamente, no duerme, no come, no, tiene hipersomnia, tiene lo otro, se duerme delante de la gente. Esa persona está deprimida. Entonces, esa persona necesita un manejo psicológico y psiquiátrico. Ya no es del organismo per se. Ya no. Ya hay que pasar entonces a la esfera emocional de ese paciente. Dice Taira García que muchas gracias, que ella ha sido maltratada médicamente, como dijo el doctor, en cuanto a lo que comentábamos antes de la pausa. Doctor, entonces sus recomendaciones finales para aquellos pacientes que están sintiendo esos dolores de cabeza en las diferentes variantes como ya mencionábamos. Sí. Lo importante es la no automedicación. Esa medicación de farmacia, deme tal cosa, no lo haga. Ok, puede que sea no necesariamente una cefalea tensional, tenga que ir al médico y gastar una consulta, no. Pero si eso persiste o cambia de presentación, ya es alarmante. Entonces, no hay ningún dolor de cabeza benigno. Todo obedece a qué está pasando ahí. Si se está reflejando es porque algo sucede. Exactamente. El dolor es una expresión de alarma, donde fuera que esté, ¿verdad? Entonces innegablemente que mi consejo es busque la ayuda
preferiblemente la ayuda especializada, porque se va a gastar usted menos dinero. O sea, Sí, a la larga. pasa aquí, pasa allá, cuando vienen a llegar al neurólogo, ya han visto 20 médicos. Entonces, deprimidos, han gastado una fortuna y no han tenido solución. Entonces es preferible hacerlo correctamente de inicio y no estar dando tombos por ahí. Sí. Doctor, ya finalmente me gustaría también que usted nos indicara si representa algún tipo de peligro el que una persona cuando le empiecen esos síntomas de dolor de cabeza se acueste para que se le pase el dolor. No, Eso no, puede... está correcto, está muy bien. Ok. Porque la cefalea tensional responde con acostarse a dormir un poco, descansar. Ok. Esa cefalea tensional por estrés responde al sueño. No, está correcto. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy para tratar este tema. Placer para mí. Recuérdele a la gente cómo puede comunicarse con usted, dónde lo puede conseguir en su consulta. Yo tengo 2 oficinas, una es Otorrino y otra Corazones Unidos. Entonces ahí pueden buscar al doctor José Sillier, neurólogo, y así amablemente como nos ha conversado esta mañana acerca de este tema, lo va a recibir a ustedes, yo sé que sí. Gracias nueva vez, doctor, por acompañarnos. Placer, agradecido. Ustedes sigan en sintonía con El Consumidor. En breve recibimos al doctor Wilfredo Mañón para seguir este tema desde el punto de vista de la medicina natural.